ver también. Bien, esto tiene que ver con la actividad 3. En la actividad 3 estas son las funciones del lenguaje: referencial, emotiva, poética, conativa, fática, metalingüística. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero nada más van a poner fática, un ejemplo, metalingüística, poética, van 3. Nada más esas 3. A ver, sí, nada más esas 3. Ok, sí, sería todo. Esa es la actividad 3. Y la última actividad para hoy sería la 4. La 4 es hacer el ejercicio 5, página 59. Entonces, el ejercicio 5, página 59, a ver dónde nos manda. Aquí 64 más para arriba. No coincide el escáner con el libro, pero aquí está 59. Lo que hay que hacer es analizar, bueno, leer y luego analizar este cuento que es un fragmento, se llama en la obra El llano en llamas, la herencia de Matilde Arcángel, hay que leer esto y luego hay que sacar los personajes, hay que poner personaje, tipo de acción que representa, por ejemplo, si es buena, mala, y luego poner una línea de las que vienen aquí, poner una línea, copiarla y ponerla acá. Por ejemplo, si el personaje, supongamos Juanito, tipo de acción buena, y aquí voy a poner el renglón que me demuestra que Juanito es un personaje que realiza una acción buena. No sé si me expliqué. Sí, Ok. sí, sí, te entiendo. Bueno, entonces mira, vamos a sacar un personaje, una acción y un renglón que nos argumente o que nos demuestre que efectivamente esa acción es buena o es mala. Porque esto tiene que ver ya propiamente con el análisis del cuento. Antes de hacer la actividad, hay que decir que dentro de la narrativa, mira, dentro del discurso literario se pueden decir que hay dos formas de hacer narrativa. Una es el cuento y otro es, perdón, dentro del género literario hay dos formas de hacer escritura. Una es la narrativa y la otra es lo lírico. Lo lírico tiene que ver con la poesía, los poemas, las canciones. Y la narrativa tiene que ver con la escritura de cuentos y novelas, básicamente, ¿sí? Existen más definiciones. Por ejemplo, está el teatro, está en la fábula, pero no en los ensayos, pero no nos vamos a meter en ello. Aquí nada más vamos a decir que la literatura tiene esa forma de escritura. O es poesía, o es narrativa, o es lírico, o es narrativo. O son poemas, o es prosa. Es decir, ahora, para el análisis literario de la narrativa es todo lo que se escribe. Todo lo que se escribe es narrativa. Puede ser lírico o eh, puede ser la prosa. Bien, mire, acá vamos a ver dentro del análisis del género literario el proceso para, para identificar el análisis literario. Vamos a ver igual, como todo proceso comunicativo tiene esas partes que tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, aquí, los elementos para hacer un análisis literario son los siguientes: acciones, los personajes, el narrador, el tiempo, el ambiente. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un cuento, un poema, una novela, vamos a identificar estos elementos. Hay otros, por ejemplo, el contexto histórico, datos biográficos del autor, lo que la persona que lee representa y lo que el escritor a su vez busca representar. Cuando yo tengo un cuento, cuando yo tengo una escritura, una historia, voy a ver que tiene acciones, tiene personajes, tiene narrador, tiene tiempo y tiene ambiente. Otros elementos los vamos a omitir. ¿Cuáles son las acciones? Son los argumentos de la historia que busca representar. Por ejemplo, hay gente que inventa cuentos
para dar una enseñanza. Hay gente que inventa cuentos para dar miedo. Hay otros que lo hacen para infundir horror. Hay otros que incitan a la investigación. Toda escritura tiene un objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar dentro del cuento es cuáles son las acciones. Otro, cuáles son los personajes que aparecen en esas acciones. La función del narrador es quién lo narra. No es lo mismo que yo diga, hace 10 años yo fui a un bosque en el cual me encontré, bla, bla, bla. Quien está narrando es el sujeto, es desde el yo, en primera persona. Pero ahora, por ejemplo, en este otro ejemplo, si dijese, hace 10 años Juan fue a un bosque, ya está hablando en tercera persona, entonces el narrador está fuera del personaje. En el primer ejemplo que puse, el personaje está en primera persona y vive las acciones o es testigo. En el segundo ejemplo, es un narrador en tercera persona que tiene al menos dos visiones. Si el narrador sabe lo que el personaje piensa y conoce todo sobre los personajes, los sueños, las acciones, se dice que es un narrador omnisciente. Quiere decir que lo sabe todo. Pero si el narrador nada más observa al personaje y no puede acceder a sus pensamientos, se dice que es un narrador testigo, nada más lo ve. ¿Ok? Bueno, eso lo podemos profundizar más adelante. También ayuda la lectura de este documento, pero básicamente lo que dije es ello. Cuando nosotros vemos un texto, vamos a encontrar acciones. Por ejemplo, hay acciones de bondad, hay acciones que no implican bondad, que son de maldad. Por ejemplo, vamos a leer, si me ayudas a leer, por favor, donde dice este fragmento de una acción de bondad y luego vamos a identificar cuál es la acción de bondad, dónde está el renglón que me indica que efectivamente lo que leímos es una acción de bondad. Por ejemplo, yo tengo una presentación en PowerPoint, nada más que no la abrí. Vamos a tomarlo directamente del libro. En los fragmentos siguientes se muestran ejemplos de acciones procedentes de diversas obras literarias. Una de estas es La pelota de Felisberto Hernández. A ver, vamos a buscar una acción de bondad. Si me ayudas a leer, por favor, el fragmento. Sí, dice, cuando yo tenía 8 años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella me persiguió, empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que el trapo sería más, que la del trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando vi como ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa, pero enseguida me volví a encaprichar. Muy bien, hay que buscar en este fragmento una acción de bondad. ¿Cuál sería la acción de bondad? A ver si. Eh, Dice, cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Eh, Ella, a ver, un segundo, empezó a revolver un baúl y a sacar trapos, dice. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me dio mucho fastidio. Yo pienso que ese es el fragmento que estamos buscando.
Bueno, dice que tenemos que buscar una acción de bondad en en este fragmento. Vamos a seguir leyendo. Dice, aunque en el párrafo se advierten diversas acciones, la principal relacionada con la bondad se presenta en las siguientes líneas. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a resolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra. Ella me decía que la de trapo sería más linda. Esa sería la acción de bondad. ¿Vamos bien? Sí, Ahora, sí. ujú. Ahora fíjate, dice, acción de maldad. En la plaza habían levantado un castillo de fuegos de artificio, fuegos artificiales, con ruedas, coronas y luces de bengala. Ataron en lo alto del centro a Juan Darien y prendieron la mecha desde un extremo. El hilo de fuego corrió velozmente, subiendo y bajando, y encendió el castillo entero. Y entre las estrellas fijas y la rueda gigante de todos los colores se vio allá arriba a Juan Darien sacrificado. Este es un fragmento que se publicó en Cuentos. Juan Darien, que lo escribió Horacio Quiroga. Horacio es un escritor que le gustaba mucho la literatura, hacía literatura de terror, por ejemplo, La gallina degollada y otros cuentos. Para identificar la acción de maldad, una acción de maldad sería ataron en lo alto del centro a Juan Darien. ¿Ok? Si tú pones hasta ahí, ya está bien, ya está identificada la acción de maldad. Diferente aquí a la acción de bondad, en la acción de bondad vamos a buscar un renglón que me diga, dice por ejemplo, sin embargo, ella no me persiguió, empezó a resolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Bueno, entonces hay diferentes acciones, ¿no? Acciones, por ejemplo, ahí también está una acción de fastidio, de coraje. Es decir, hay diferentes tipos de acciones que están presentes en la literatura. Ahora vamos a continuar ese por el lado de de las acciones. ¿Quiénes hacen las acciones? ¿Quiénes viven las tramas de las historias? Los personajes, ¿no? Ujú, muy bien, entonces los personajes van a vivir las tramas. Los personajes, la acción es el elemento fundamental de toda obra literaria. Sin ella no hay fábula. Como vuelvo a repetir, toda historia, todo cuento tiene una enseñanza. De todo tipo de literatura tiene una enseñanza. Hay morales, hay éticas, hay enseñanza de maldad. Por ejemplo, también está la Biblia satánica de Anton LaVey. Es una iglesia que se fundó en Estados Unidos. Hay otra literatura, por ejemplo, el Templo de Set, que también tiene que ver con literatura de tipo satánica. Entonces, toda literatura tiene un objetivo. Si tú escribes un cuento, una novela, tus memorias de todo lo que has vivido desde tu infancia, tu adolescencia temprana, eso es una literatura, pero tú a la vez estás, digamos, escribiendo por algo. Vuelvo a repetir, nadie escribe por la libre, todos escribimos con un objetivo. Hay literatura, por ejemplo, literatura erótica, hay literatura detectivesca, como Sherlock Holmes de Anton Doyle, que a su vez se inspira en el personaje Dupin, detective de Edgar Allan Poe, estadounidense del siglo XIX. Aquí viene la actividad. Vamos a ver, dice hacer el ejercicio 5, página 59, ejercicio 5. Entonces, aquí está ejercicio 5, página 59. ¿Qué se va a hacer? Hay que leer este fragmento. La herencia de Matilde Arcángel. ¿Qué vamos a hacer? Van a poner un personaje, dos personajes, tres personajes, el tipo de acción que representa cada personaje, sustento de la tipología de la acción. Por ejemplo, vamos a sacar un personaje y una acción y un renglón que nos permita demostrar que efectivamente ese personaje está haciendo esa acción. A ver,
Si me ayudas a leer La herencia de Matilde Arcángel, por favor. Dice, todavía viviría, se puso a decir él, si el muchacho no hubiera tenido la culpa, y contaba que al niño se le había ocurrido dar un berrido como de tecolote cuando el caballo en que venían era muy asustón. Él se lo advirtió a la madre, muy bien, como para conocerla, convencerla de no dejarla berrear al muchacho. Y también decía que ella podía haberse defendido al caer, pero que hizo todo lo contrario. Sí, se hizo arco dejándole un hueco al hijo como para no aplastarlo, así que contando unas con otras, toda la culpa es del muchacho. Da unos berridos que hasta uno se espanta. Y yo para qué voy a quererlo, el de nada me sirve. La otra podía haberme dado más y todos los hijos que yo quisiera, pero este no me dejó ni siquiera saborearla. Y así se soltaba diciendo cosas y más cosas, de modo que ya no sabía si era pena o coraje el que sentía por la muerta. Lo que sí se supo siempre fue el odio que tuvo al hijo. Y era de eso lo que yo estaba platicando desde el principio. El Euremio se dio a la bebida, comenzó a cambiar pedazos de sus tierras por botellas de bigarrote. Después lo compraba hasta por barricas. A mí me tocó una vez fletear toda una recua con puras barricas de vingarrote, consignadas al Euremio. Ahí entregó todo su esfuerzo en eso y en golpear a mi ahijado hasta que se le cansaba el brazo. Muy bien, gracias. Igual este es un cuento que está en El Llano de Llamas de Juan Rulfo, del boom latinoamericano, representante mexicano. Si te das cuenta que hay varias historias, aquí hay varias acciones, hay varios personajes y hay un narrador. Este narrador, fíjate bien, ¿qué tipo sería? Omnisciente, que lo sabe todo, sería testigo que lo vio, pero no puede acceder a los pensamientos ni a los sentimientos de las personas. Es decir, ¿es omnisciente o sería testigo? El tipo de narrador. Aquí para ir Yo avanzando. pienso que es testigo. Bueno, mira, vamos a ver aquí dice, allí entregó todo su esfuerzo en eso y en golpear a mi ahijado hasta que se le cansaba el brazo. ¿Sí? Ahí eso, si fuese un narrador testigo, no podría acceder al pensamiento ni a los sentimientos del personaje, pero como dice, hasta que se le cansaba el brazo. Es decir, el narrador está accediendo a los pensamientos del personaje, por lo tanto, este narrador es omnisciente. Ahora, pero aquí lo que nos interesa es los personajes y el tipo de acción. Hay varios tipos de acciones. Por ejemplo, al principio menciona una acción de odio. ¿Ok? Entonces hay que poner aquí el personaje, el tipo de acción de odio y el fragmento o el renglón que me demuestra que efectivamente es de odio. Con que pongan dos ejemplos, personaje 1, personaje 2, para hacer esta actividad. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Ok, Euremio es otro personaje, hace otra acción y tú tienes que identificar si es una acción buena o una acción mala. Eso sería la actividad 4, que sería la última de hoy. Entonces, para hoy son la actividad 1, 2, 3 y 4 y pues tendrían todo el día para subirla. Bueno, a ver, voy a... Ok,